¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de las acciones colectivas. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el licenciado Julio Gutiérrez, quien es socio del despacho Ríos Ferrer Sociedad Civil. Licenciado, sea usted bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Y yo creo que el tema nos da para mucho, así que les propongo a ustedes que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Licenciado, es una pregunta obligada. ¿Qué es esto de las acciones colectivas? Bueno, la definición jurídica es que se trata de un instrumento procesal que sirve para tutelar derechos de un grupo de personas o de una colectividad. En la clase, a mis alumnos, siempre les comento que podemos irnos a la cultura estadounidense para entender las class actions, con películas como Erin Brockovich o con libros de John Grisham, ¿no? En donde esta figura está muy arraigada para tratar de entenderla, y las acciones colectivas en México al final de cuentas son una adaptación del derecho comparado de lo que son las class actions en Estados Unidos, y que además existen en muchos países y que México fue de los últimos en introducir. No es una copia de Estados Unidos, sino que México incorpora tradiciones distintas, o sí es una copia abierta del sistema norteamericano. De hecho no es una copia. Tiene muchas similitudes, sí se adaptaron ciertas figuras como la certificación de la colectividad, por ejemplo, pero ciertamente al ser una tradición romano-germánica la nuestra, adoptamos más bien figuras del derecho brasileño, y principalmente de doctrinarios italianos como Mauro Capelletti, ¿no? Introdujimos nosotros definiciones sobre el interés difuso, el interés colectivo, el interés individual homogéneo, que ciertamente no se encuentran dentro de la legislación estadounidense. Claro, es complejo hablar de acciones colectivas porque desde las facultades de Derecho se nos enseña una vinculación directa entre la acción y la persona. Así es, y sobre todo en nuestra tradición de un derecho muy formalista mexicano, sin duda el hablar de acciones colectivas involucra un nuevo pensamiento, una nueva forma de entender las figuras procesales, los derechos de las personas, con un alcance mucho mayor al que estábamos acostumbrados. Por esto, también la introducción de estos intereses. Nosotros estábamos acostumbrados en derecho mexicano a hablar de que se tiene que tener un interés jurídico, como bien hablaba usted, sobre que tiene que existir una vinculación directa entre el derecho y la persona, y hasta ahí habíamos nosotros ejercitado, digamos, nuestras acciones tradicionalmente, nuestros procesos. Hoy en día el hablar de interés difuso implica pues una ampliación de la protección de los derechos a través de este instrumento procesal. Hubo una reforma muy importante en el año 2011 en materia de derechos humanos. ¿Tiene que ver esto de las acciones colectivas como para perfeccionar el sistema? En realidad, que México se sume a las acciones colectivas, ¿tuvo que darse hasta que hubiera esta nueva reforma en derechos humanos, o son aspectos totalmente inconexos? No, sin duda existe una vinculación. Al final de cuentas, las acciones colectivas, uno de sus principales objetivos es brindar acceso a la justicia en aquellas situaciones donde individualmente no se tienen los incentivos para demandar. Justamente este es un instrumento para que un grupo de personas vinculadas por intereses comunes se unan y demanden en aquellas situaciones, y que además demanden a grandes empresas, lo que implica también una equidad dentro de un procedimiento entre aquellos individuos sumados y agrupados, y las empresas y los intereses de los grandes corporativos. Claro, porque en muchas ocasiones como ciudadanos de a pie de repente nos vemos afectados por a lo mejor las acciones de alguna gran corporación, y enfrentarnos en un juicio a esta gran corporación, pues como que entramos ya al juicio sabiendo que a lo mejor nos van a dar una paliza, ¿no? Y entonces ya en la colectividad, en el conjunto, pues a lo mejor hacemos más fuerza para enfrentarnos a esta gran empresa, ¿no?
Claro, digo, la verdad es que todos hemos sido en algún momento, todos hemos sufrido una injusticia en donde decimos que pues económicamente es mejor soportar esa injusticia a tratar de enfrentarla. Claro. Y al final de cuentas todos sabemos que pues el costo de un litigio es alto, contratar un abogado pues implica un costo importante, hacerlo solos es muy difícil, hay que agotar ciertas procedimientos burocráticos y digo, todos de repente hemos sufrido algún cargo en algún servicio que no reconocemos, pero por lo mínimo del valor preferimos soportar la injusticia a hacer algo, ¿no? Claro. Y las acciones colectivas precisamente lo que buscan es pues brindar esta oportunidad mediante la agrupación de todas esas personas afectadas de la misma manera. ¿Cuándo llegan las acciones colectivas a México? ¿Cuándo ya se pueden accionar este tipo de situaciones? Las acciones colectivas realmente y formalmente se introdujeron a través de una reforma constitucional en julio de 2010. Okay. Y de una reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles en agosto de 2011. Ya anteriormente la Procuraduría Federal del Consumidor contaba con una acción de grupo. El problema de esa acción, que se encontraba normada en la Ley Federal de Protección al Consumidor, el problema de esa acción era que no tenía un procedimiento, no tenía definido un procedimiento a seguir en el cual pudiera basarse la Procuraduría Federal del Consumidor. Y ante la falta de ese procedimiento, pues las acciones que presentó, los juicios que presentó la Procuraduría Federal del Consumidor, fueron juicios que se complicaron, fueron juicios muy largos, con resoluciones muy diversas, y obviamente esto llevó a que pues se viera la necesidad de introducir este sistema de acciones colectivas a través de la reforma constitucional y la reforma legal. Interesante. Me imagino que el tema de las acciones colectivas ya en el ordenamiento jurídico pues seguirán alguna serie de principios, ¿no? Normalmente cuando se introducen este tipo de situaciones pues vienen acompañadas con un repertorio de principios que orientan todo el actuar de la misma acción. ¿Sucede esto en el caso de las acciones colectivas? Así es, sí, justamente el propio Código Federal de Procedimientos Civiles habla de que las acciones, en las acciones colectivas los jueces deben de interpretarlas y deben dirigirlas conforme a los principios de los derechos colectivos. Y uno de ellos, podríamos hablar como un ejemplo, es la simplicidad que debe existir en el procedimiento. O sea, la acción colectiva se entiende en la doctrina y en el derecho comparado como una excepción al litisconsorcio. Okay. Se dice que la acción colectiva debe proceder cuando el litisconsorcio es impráctico, ¿no? Y justamente lo que se busca es que los procedimientos lleven una simplicidad en cuanto a las notificaciones, por ejemplo a la colectividad, pues no debe de notificársele personalmente, no debe requerírsele un poder, ¿no? Como tradicionalmente nosotros, si formamos un litisconsorcio, cada uno de los litisconsortes tendría que presentar un poder en el juicio. Claro. Esto no sucede en las acciones colectivas, ¿no? Entonces, sí, son varios los principios, sí. Son muchas las cuestiones, es todo un paradigma nuevo de acceso a la justicia. Y vaya, es algo que tiene que entender tanto los abogados como los jueces, como todos los practicantes del derecho. Claro, en este cambio de paradigma pues no solamente abarca a los abogados que de alguna u otra manera colaboran con en estas acciones colectivas, sino también el Poder Judicial, que se ha educado, y también los abogados, bajo un sistema totalmente diverso al que debe suponer y acoger a estas acciones colectivas, ¿no? Claro, así es. Sin duda, una de las cuestiones más importantes para que esta reforma pues sea efectiva es que el Poder Judicial esté bien preparado, claro, ¿no? Y jueces y magistrados, y no es una tarea fácil, más que estamos empezando con una figura nueva que adopta principios
que se han aplicado, algunos exitosamente y otros con ciertas dificultades en otros países, y bueno, pues me parece que el estudio de ese derecho comparado puede ser de muchísima utilidad a los jueces y magistrados. Usted hablaba hace rato sobre esta acción que estaba en la ley del consumidor. ¿Existen distintos tipos de acciones colectivas? O sea, ¿nos abarca para distintas áreas del conocimiento jurídico? Sí, hoy en día tenemos 3 acciones colectivas que prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles: la acción difusa, muy bien, la acción colectiva en sentido estricto y la acción individual homogénea. Las 2 primeras buscan tutelar derechos que son indivisibles, transindividuales, y que de alguna manera las personas se vinculan, ya sea por cuestiones de hecho o de derecho. Por ejemplo, un tema ambiental. Un tema ambiental es el típico caso en donde la acción difusa o la acción colectiva en sentido estricto puede ejercerse a efecto de proteger los daños que se están causando al medio ambiente, entendiendo el medio ambiente como un derecho de tercera generación de todas las personas, es decir, común a todos. Sí. Y la acción colectiva en sentido estricto también sirve para que exista una reparación individual, si como consecuencia del daño al medio ambiente, pues también algunos individuos se ven afectados. Digamos, un ejemplo sería si por la afectación a un río, claro, algunos individuos que viven de la pesca en ese río se ven afectados, pueden tener a través de la acción colectiva en sentido estricto una reparación. Claro, irían íntimamente vinculadas. Así es, así es. La acción difusa y la acción colectiva en sentido estricto de alguna manera están vinculadas. Lo que las diferencia un poco es la pretensión de la colectividad. Claro. Si la colectividad busca únicamente, digamos, la reparación al medio ambiente, entonces la acción difusa, en donde no tiene que determinarse el número de colectividad, sería la óptima, mientras que si además de la reparación al medio ambiente se busca una reparación individual por parte de las personas, pues entonces la acción colectiva en sentido estricto sería la correcta. La correcta. Así es. Perdón, bueno, y nos falta también la acción individual homogénea, que es la típicamente regulada en las class actions estadounidenses, que se trata de acciones individuales de incidencia colectiva que son homogéneas, que son comunes y que por su cuantía menor resulta conveniente, y además por esas cuestiones comunes que deben de resolverse, resulta conveniente o idóneo que se tramiten a través de la vía colectiva, ¿no? Y generalmente provienen de relaciones contractuales, como por ejemplo, pues el cargo en algún recibo telefónico de luz, claro, en alguno de estos servicios. Qué interesante. Yo quisiera proponerle que fuéramos a un pequeño corte y regresando del corte nos platicara cómo es el procedimiento de estas acciones colectivas. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante, como se darán cuenta, que es el tema de acciones colectivas con un auténtico especialista en la materia. Él es el licenciado Julio Gutiérrez, socio del despacho Ríos Ferrer. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema interesantísimo, además un tema muy nuevo, que poca gente conoce, que es el tema de acciones colectivas. Y aunque no lo crean, para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia que ha estudiado a profundidad el tema. Él es el licenciado Julio Gutiérrez, quien es socio del despacho Ríos Ferrer Sociedad Civil. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas, ustedes lo ven ahí, a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx. También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. Observen bien, todo ello en mayúsculas. O bien a través de los medios de comunicación del canal judicial en @canaljudicial, la cuenta de Twitter, o la cuenta de Facebook, facebook.com/canaljudicial. Donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes, escuchando sus dudas, comentarios, sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Nos dará muchísimo gusto entrar en contacto con ustedes. Y bueno, ya pusimos en perspectiva, licenciado,
el grueso conceptual de las acciones colectivas. Sabemos que existen 3 tipos de acciones, cuándo llegan aquí a México, de dónde nos viene este asunto de las acciones y su vinculación con los derechos humanos. Y es inevitable entrar al tema del procedimiento, porque imagino, usted ya nos adelantaba, que de alguna u otra manera hay que asumir este nuevo paradigma como lo que es, un nuevo paradigma que pone de alguna manera en desafío a la forma en la que nosotros entendimos el tema de las acciones, sobre todo desde el punto de vista procesal. ¿En qué momento se puede promover una acción colectiva? Porque usted nos planteaba el tema, por ejemplo, ponemos el tema ambiental, el tema de un cobro excesivo. ¿En qué momento llega uno a los tribunales? ¿Cuándo es el momento ideal para presentar una acción colectiva? Bueno, sin duda, cuando alguna persona, un grupo de personas, se vean afectadas, ¿no? Es decir, que existe un acto ilícito por parte de alguna empresa o el mismo gobierno, ya que se incluyen a los servicios públicos, las personas pueden desde ese momento incoar el procedimiento, ¿no? Se tienen 3 años y medio, que es el plazo de prescripción, a partir de que sucede el ilícito, la afectación a la colectividad, para presentar esta demanda, ¿no? Ahí hay un asunto interesante. Usted planteaba en el bloque pasado el tema del río, ¿no? Pues a lo mejor se lleva contaminando el río ya algún tiempo, y a lo mejor el daño, o sea, el primer brote de enfermedad, pues surge algunos años después. ¿Cómo juega esto con este tema de la prescripción? La propia ley prevé que ese plazo de prescripción comienza a correr cuando se hace notorio el daño y cuando el individuo, el grupo de individuos, se dan cuenta de la existencia del daño y de quién lo causa. Okay. Entonces, si por ejemplo existe esa contaminación, pero nadie se enteró, empieza a haber enfermedades en la comunidad y nadie se había enterado por qué causa eran esas enfermedades, bueno, a lo mejor hasta que se hace un estudio científico y entonces se dan cuenta de la contaminación del agua, bueno, ahí empezaría, digamos, a correr el plazo de prescripción. O sea que no es un término tan fatal. Tan fatal. ¿Ante quién se debe presentar? ¿Es de competencia federal? ¿Es local? Es federal. De hecho, la reforma constitucional, uno de sus objetivos fue federalizar las acciones colectivas, tratando de evitar lo que sucedía en Estados Unidos de la existencia de lo que se conoce como el forum shopping, que es que algunos estados lo tengan regulado, otros no, otros mejor. Se pensó que lo ideal era que a través de un procedimiento ante un juez federal, pues de alguna manera se englobara mejor todos los reclamos que pudieran existir, ¿no? Se presenta ante un juez federal y me imagino que debe venir acompañado de algunas pruebas, ¿no? Material probatorio. Así es. Como una demanda tradicional, deben acompañarse las pruebas documentales que sirvan para pues que vayan a presentarse durante el juicio, ¿no? Sin duda, algunos tipos de pruebas que se presentan pues son científicas, son algunas estadísticas. Por ejemplo, la estadística es una prueba relevante. Algunas tendrán que desahogarse también tradicionalmente a través de las pruebas periciales, ¿no? Pero fundamentalmente aquí lo importante para quien vaya a presentar una demanda es que acompañe las pruebas suficientes que hagan ver al juez que el procedimiento colectivo es el idóneo para resolver su caso, ¿no? Claro. Y para evaluar si un procedimiento colectivo va a ser el idóneo, tiene que de alguna manera sopesarse con que no sea, que verdaderamente sea un procedimiento que involucre cuestiones comunes de ese grupo y que vaya a tener como resultado una sentencia que los va a vincular a todos, ya sea para bien o para mal. Claro. Justamente ese es el objetivo. ¿Hay un mínimo de personas? Sí. La ley prevé que sean 30 individuos al menos los que a través de una representación se puedan demandar una acción colectiva. Sin embargo, también pueden presentarse estas acciones colectivas a través de organismos gubernamentales como Profeco, Profepa, Conducef, la misma COFESE, dependiendo de la materia, alguno de estos organismos pudiera presentar la demanda. Entonces,
existen varias opciones de cómo presentar esta demanda. Solamente para precisarle a nuestro auditorio, entonces tenemos una colectividad que puede acudir a un tribunal federal a presentar la demanda, o también podría acudir a alguno de los organismos, pienso por ejemplo en el caso del medio ambiente, en Profepa, para decirle que están teniendo alguna alteración que lo está afectando, y es el organismo gubernamental quien accionaría esta situación. ¿Es correcto? Así es, así es. Existe la posibilidad de que este individuo junte a 30 personas afectadas de la misma manera o comúnmente y que juntos presenten una demanda. Existe la posibilidad de acudir a un organismo gubernamental de estos que están legitimados y solicitarle presente la demanda, donde dicho organismo no tendría que reunir a esas 30 personas. Claro. Y existe otra tercera posibilidad. Es un tema importante, o sea, el organismo a lo mejor son 10, 12 personas, no necesariamente tienen que juntar a las 30. No necesariamente, en ese caso, okay, muy bien. Y además existe una tercera posibilidad, que es acudir a alguna de las asociaciones de consumidores o proambientales que se encuentran registradas en el Consejo de la Judicatura y solicitarles que ellas presenten una demanda. Estas asociaciones tampoco necesitan tener o presentar a 30 individuos, ya que se dice que por su objeto, si dentro de su objeto se encuentra la posibilidad de proteger intereses colectivos, bueno, pues se piensa que por su objeto ya de sí están legitimadas para iniciar una acción colectiva en beneficio de varias personas. Claro. Ese es un tema interesante, el asunto de la legitimación. Vemos en el caso que usted plantea de la organización o del entorno gubernamental, pero en el caso de que no vayan en ninguno de estos casos, en el caso de que sí tengamos 30 personas, es un tipo de legitimación distinto, ¿no? Así es un tipo de legitimación distinto. Por ahí hubo algunos casos que incluso tuvo que resolver la Suprema Corte, que decían que estos 30 individuos, su representante tendría que registrarse también ante el Consejo de la Judicatura, como lo hacen las asociaciones, pero no, realmente la Corte resolvió que no era necesario, que un representante, mientras cuente con el aval de 30 personas, ya cumple con este requisito de numerosidad, requisito que también fue adoptado de la ley norteamericana, y al cumplir con el requisito de numerosidad, bueno, pues ya se legitima para ser él quien actúe dentro del procedimiento. Esas 30 personas lo nombrarán a él como el representante y ya no volverán a actuar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ese representante cuente como la ley, con lo que la ley llama la representación adecuada, que es un tipo de representación que está siendo vigilada continuamente durante todo el procedimiento por el juez. ¿Se le otorga un tipo de poder notarial o no es necesario? No es necesario, la ley solo dice que tiene que existir el consentimiento por escrito, y el consentimiento, creemos yo, por este principio de simplicidad, claro, debe de ser podría ser un correo electrónico, podría ser una carta, cualquier documento en que acredite por escrito que esas 30 personas lo designaron, ya con eso ya sería reconocido como representante. Claro, hablamos de 30 personas y decimos, bueno, qué fácil, pero puedes darse un caso que sean miles de personas las afectadas, ¿no? Claro, claro, y esas miles de personas afectadas podrían sumarse a este procedimiento colectivo en cualquier momento. Eso es una pregunta interesante, o sea, no tengo que unirme desde el principio, puede ser que a lo mejor me entero después de que hay una acción colectiva en curso y me quiero sumar, en cualquier momento me podría sumar a ella. En cualquier momento, e incluso 18 meses después de haberse dictado la sentencia y que haya causado ejecutoria la misma, todavía me puedo sumar. Es decir, puedo esperarme a ver el resultado del procedimiento y luego sumarme a la colectividad para recibir la reparación del daño, ya que se resolvió ese procedimiento. Es lo que se conoce como el sistema opt-in, que fue adoptado en México. ¿Esto no genera un poco de inseguridad, no? Pues mira, la verdad es que para las empresas sí es un tema relevante. Sí, claro. En la ejecutoria que recientemente se emitió en la Suprema Corte sobre el tema de la certificación, el ministro Cosío hablaba de que las empresas se enfrentan a una potencial responsabilidad masiva, ¿no? Entonces, de alguna manera
tienen una contingencia que deben de evaluar, que deben de saber hasta qué punto llegan, y quizá esta es una desventaja del procedimiento opt-in, que como, si digamos existe 1 millón de personas afectadas, pero en un inicio solo se presentan 30, bueno, pues entonces existe cierta inseguridad por parte de las empresas de hasta qué número de personas van a llegar a reclamar, ¿no? Claro. Entonces, sí es un tema muy relevante. Existe en Estados Unidos otro principio, otro sistema, que es el sistema opt-out, que quiere decir que el representante hubiera representado al 1 millón de personas con solo presentar la demanda, y que quien no quisiera ser representado por esa persona, bueno, puede excluirse de la misma, ¿no? En México, como se adoptó el sistema opt-in, se buscó ser, pues de alguna manera, o prever requisitos más relajados para que personas pudieran sumarse durante todo el procedimiento e incluso después de dictada la sentencia. Para una empresa esto debe ser algo muy complicado, ¿verdad? ¿Cómo prever, sobre todo ya en caso de una sentencia desfavorable, cómo prever la cantidad de gente que se va a ir sumando, ¿no? Claro, es muy difícil. Hay algunos casos donde, si se trata de una relación contractual, por ejemplo en las acciones individuales homogéneas, bueno, ahí quizá pues el proveedor del servicio tiene una lista de clientes, un número de clientes, y bueno, al final de cuentas todos esos clientes son los que potencialmente podrían sumarse. Claro. Pero hay otros casos, como en la materia ambiental, pues que es muy difícil saber hasta qué grado y hasta qué punto se afectó a ciertas personas o no. ¿Puede ser transgeneracional? O es que justamente en el tema ambiental, pues a lo mejor el daño sigue produciéndose después, ¿no? Claro. A lo mejor no solamente a los que están vivos, sino a lo mejor la generación posterior. Claro, el daño en sí, en materia de acciones colectivas, no existió, o conjuntamente no se hizo una reforma a la materia de daños que conocemos, claro, ¿no? Sin duda, al hablar de que debe de repararse el daño, habría que estudiar hasta qué punto ese daño, pues igualmente es un daño directo, ¿no? Claro. No es un daño directo, es un daño previsible. Bajo la doctrina internacional se dice que deben cubrirse todos los daños que son predecibles, ¿no? Entonces, sin duda, una afectación al subsuelo, que puede ser transgeneracional, bueno, pues podría ser una cuestión previsible que sí tendría que repararse, ¿no? Claro. Ese es uno de los pendientes quizás en México, ya que hablamos de acciones colectivas, no haberle entrado al tema de daños, ¿no? Sí, que quedó ahí coja la reforma. Sí, sin duda un tema ideal hubiera sido haber legislado en materia de acciones colectivas y en materia de daños, ¿no? No obstante, la Suprema Corte ha ido a la vanguardia, sí, en tratándose del estudio de daños. Recientemente emitió una ejecutoria sobre daños punitivos, ¿no? Reconociendo jurisprudencialmente la existencia de esta figura. Una cuestión que obviamente pues potencializa la posibilidad de que existan acciones colectivas, ahora reclamando daños punitivos, una figura que en Estados Unidos ya tiene mucho tiempo y que lo que busca es ya no una reparación vis a vis entre la afectación causada y una reparación monetaria, sino ya una verdadera sanción a las empresas para desincentivar la comisión de ciertos actos ilícitos, ¿no? Muy bien. Aquí, sobre el tema de las materias, ¿nos alcanzaría para cualquier materia? No sé, pienso en temas, bueno, ya dijimos ambientales, de consumidores, ahora se me vienen algunos temas financieros que andan ahí en el ambiente. Siempre que haya una colectividad afectada, ¿es factible accionar este mecanismo? No, de hecho, en la reforma constitucional, sí, se previó que el legislador federal restringiría a qué materias se podría o qué materias correspondería la posibilidad de presentar acciones colectivas. Actualmente, en la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles, el legislador previó que se pudieran presentar materias por cuestiones que afectaran al consumidor, lo que incluía servicios financieros, competencia económica y servicios públicos y privados, así como también cuestiones que afectaran al medio ambiente. Pero ciertamente no se incluyeron otras cuestiones que en otros países también se demandan vía acción colectiva, como podría ser cuestiones urbanísticas, claro, cuestiones de protección
de patrimonio histórico, cuestiones relacionadas con la discriminación en el trabajo, por ejemplo, o en lugares públicos. Entonces, me parece que todavía podrían ampliarse esas materias a efecto de procurar pues una mayor protección de derechos, ¿no? Sí, claro. ¿Ya se están llevando a cabo acciones colectivas? ¿Ya los tribunales tienen alguna acción colectiva que usted sepa? Sí, claro, ya hay varias acciones colectivas. Hay una muy relevante sobre el tema de las siembras de transgénicos, por ejemplo, que se presentó vía una acción difusa y que todavía se está evaluando su procedencia y certificación. Hay otras que se han presentado también sobre servicios de telecomunicaciones, interrupciones en esos servicios de telecomunicaciones y colectividades que han reclamado la reparación del daño. Hay otras en medio ambiente que también se han presentado en Sonora, en Sinaloa. O sea, hay una gama de acciones colectivas, quizá no la que pues nosotros esperaríamos por la cantidad de ilicitudes que pueden llegarse a presentar en nuestro país. Me parece que falta difusión, falta un poco de conocimiento de la materia, pero poco a poco es una materia que se va desarrollando, que los jueces van emitiendo ciertas resoluciones para generar lineamientos de cómo se deben tramitar estos procedimientos, y bueno, pues vamos avanzando, ¿no? Usted hablaba del tema de la certificación. Exactamente, ¿sería un como paso previo? Así es un análisis de procedencia. La certificación se adoptó en México, al igual que se hace en los Estados Unidos, en Canadá, en Chile. Se adoptó un procedimiento para evaluar si la acción colectiva debe de proceder como tal, si es lo idóneo o conveniente que se siga esa acción como tal, o si sería más conveniente para la propia colectividad seguir un procedimiento individual, ¿no? Básicamente en este procedimiento de certificación se analizan por supuesto los requisitos para tener una legitimación en el proceso, una legitimación en la causa, pero también se analiza si es la vía colectiva la idónea por las cuestiones comunes que involucran a los miembros del grupo, la idónea para resolver las pretensiones que se buscan. Eso lo hace el Tribunal Federal en su caso. Eso lo hace el Tribunal Federal, el juez, y bueno, ya una vez que se tiene, digamos que se presenta la demanda, el juez la recibe, la evalúa, le da vista a la empresa, previo a desahogar todo el procedimiento, una vista sobre la certificación y procedencia. Es una incidencia que dura 3 días, se buscó hacer muy expedita, que una de las principales críticas a esta cuestión previa es que pudiera llegar a tardar mucho tiempo en resolverse. Se buscó hacer expedita y en base, una vez que el juez considera que sí es conveniente la vía colectiva, la certifica, y entonces ya empieza el procedimiento formalmente y la empresa tendrá un plazo para contestar la demanda, se desahogarán pruebas y se llevará el procedimiento como tradicionalmente lo conocemos, con los principios colectivos. ¿Podrá la empresa impugnar esa certificación? Sí, de hecho hoy en día procede la apelación, ¿no? Se puede apelar la certificación o la negativa a la certificación. Y lo que justamente hoy en día está por resolver la Suprema Corte es si atrae o no un caso para ver si debe de proceder también el amparo. Qué interesante. Por la trascendencia de la certificación. Hoy en día la Suprema Corte debe de verificar si es conveniente o no que proceda el amparo. Tradicionalmente las cuestiones intraprocesales no procede el amparo y uno debe esperarse hasta la sentencia definitiva para combatirlas, pero en este caso nosotros consideramos que es de tal trascendencia la certificación que debiera de existir también un medio de revisión constitucional. Sí, claro, ¿no? Desde luego. Qué interesante tema. Licenciado, le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando nos platique cuáles serán los principales retos de las acciones colectivas a futuro en México. Claro, no se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que son las acciones colectivas con un auténtico especialista en la materia. Él es el licenciado Julio Gutiérrez, socio del despacho Ríos Ferrer. Volvemos en un minuto.
muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante, además muy nuevo, que son las acciones colectivas. Está con nosotros, acompañándonos en el estudio, platicándonos del tema, el licenciado Julio Gutiérrez, quien es socio del despacho Ríos Ferrer y casi me atrevería a asegurar de los pocos conocedores en México sobre el tema de acciones colectivas. Licenciado, ya habíamos puesto en perspectiva el tema de qué son las acciones colectivas. En el bloque pasado ya platicamos de muchos temas procesales y de cómo ejecutar estas acciones colectivas en los tribunales, y es inevitable platicar del tema ya de los fallos de los tribunales. Estos fallos estarán destinados al resarcimiento o a la protección de estos interesados en ser protegidos en la vía económica o en algún otro tipo de protección, ¿es correcto? Sí, así es. Dependiendo del tipo de acción que se promueva, será el resarcimiento o digamos que la reparación del daño, ¿no? Como lo comentamos en un inicio, las acciones difusas, pues la reparación del daño no se realiza de manera individual, sino al bien colectivo que fue afectado, como por ejemplo el medio ambiente, sí, ¿no? Entonces, una sentencia en una acción difusa pues puede terminar obligando a una empresa a la reparación de la afectación al medio ambiente que realizó, ¿no? Por ejemplo, una limpieza al río, ¿no? Ese puede ser el efecto de la sentencia, limpia el río. Ese puede ser el efecto de la sentencia, limpia el río. Obviamente los jueces y sin duda la colectividad pues tendrá que de alguna manera buscar cómo debe de darse esa reparación, ¿no? Porque hay veces donde es de tal magnitud la afectación que no puede darse la reparación al 100%. Entonces, el propio código prevé que en ese caso puede existir una reparación sustituta, ¿no? Okay. Un cumplimiento sustituto, que generalmente pues será en dinero, en alguna cantidad de dinero que tenga que pagar la empresa por la afectación que realizó, que ya no es susceptible de reparación, ¿no? Hay afectaciones al medio ambiente que ya no pueden repararse, y en ese caso, bueno, pues la empresa, a efecto de no generar impunidad, pues tendrá que realizar un cumplimiento sustituto, y ese cumplimiento sustituto puede ser el pago de algún dinero, que además será a un fondo que administra el Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien, hacen como una especie de depósito a ese fondo, y ya de ahí se entrega el dinero, ¿o cómo? Así es, se hace un depósito al fondo, se hace una entrega de ese dinero al que haya sido condenada la empresa al fondo, y entonces el Consejo de la Judicatura utilizará ese fondo para difundir y apoyar en los procedimientos colectivos. Puede utilizarse para el pago de peritos, por ejemplo, claro, para el pago de las notificaciones, que aquí en este tipo de acciones pueden ser notificaciones masivas, claro, que se hagan a través de periódicos, del radio, de la televisión. Entonces, el fondo pagará por esas cuestiones y ese será el cumplimiento sustituto. Pero además también hay una reparación individual, claro, ¿no? La reparación individual se puede contemplar desde la sentencia, si es que el juez puede ya dividir a cuánto le corresponde de cada uno de los individuos que integran el grupo de indemnización o de compensación, o puede dejarse para un incidente de liquidación posterior a la emisión de la sentencia. Claro. Sí, pues porque depende del número de posibles afectados que se vayan sumando, ¿no? Claro, depende del número de afectados y también del grado de afectación de cada uno de ellos. Quizá sea muy difícil que el juez en una sola sentencia, claro, pues estime el daño de cada una de las personas, mientras que puede generar en esa sentencia lineamientos comunes para la reparación del daño de todos y dejar cuestiones específicas para resolver en el incidente de liquidación. Qué interesante. Me imagino que este tema debe ser en algunos momentos, por la magnitud que puede representar una acción colectiva, politizable. Hace poco, un tema público, este asunto del río contaminado en el norte del país, que involucraba a una gran empresa, pero que a su vez pues había muchos temas políticos que afectaba. ¿Cómo blindar el tema del fallo judicial para que no se politice el asunto?
Sí, sin duda es uno de los temas que cuando se redactó la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles se estudió. Se critica de las acciones colectivas que pueden ser utilizadas pues para cuestiones políticas, para chantajes, para generar también cuestiones anticompetitivas o de competencia desleal entre las empresas, y justamente la manera en que se pensó que esto puede evitarse es a través de la representación adecuada, una vigilancia de la representación en donde se verifique que quien va a representar a la colectividad no tenga ningún conflicto de interés, no esté realmente representando otros intereses, buscando otras situaciones. El juez tiene la facultad de revisar esa representación adecuada durante todo el procedimiento, es decir, no causa estado, si califica que existe representación adecuada al inicio del procedimiento, pero en el ínter surgen algunas cuestiones o se entera de algunas cuestiones que haga el representante de la colectividad ya no adecuado, el juez incluso de oficio puede remover a ese representante y invocará a la colectividad para que nombre a un nuevo representante. Entonces, de esa manera lo que se busca pues es evitar que se den este tipo de conductas. Y aquí hay un tema que también llama la atención desde el punto de vista jurídico. Una vez que tenemos el fallo, sigue la suerte de mecanismos para recurrirlos, inclusive podemos llegar al amparo con respecto a ese fallo. Sí, así es. Tenemos la posibilidad de presentar una apelación contra la sentencia definitiva y también la posibilidad de presentar un amparo, ¿no? Incluso otro de los temas muy relevantes en las acciones colectivas es el de las medidas cautelares. Qué interesante. A través de estas medidas cautelares que desde la demanda se pueden solicitar, pues se puede suspender algunos actos que estén causando alguna afectación, se puede evitar que continúen realizándose esos actos o que de alguna manera empeoren, ¿no? Y bueno, pues hay también cuestiones específicas para las medidas colectivas, para las medidas cautelares en acciones colectivas que pues lo que provocan es que por ejemplo la colectividad no tenga que presentar una garantía, ¿no? Y pueda solicitar esa medida cautelar sin la necesidad de pedir una garantía. Y esa medida cautelar también puede tener por objeto pues suspender la comercialización de algún producto, sobre todo si ese reclamo trae de fondo una afectación a la salud, al medio ambiente, pues sin duda es un gran instrumento para las colectividades. Ahora hay un asunto que a lo mejor puede casar de manera interesante, que es el famoso, en materia de telecomunicaciones, el famoso derecho de las audiencias, ¿no? Que a lo mejor también ahí embona un tema de acciones colectivas que puede ser ahí bastante interesante, pero antes nada más de meterme a este tema, me gustaría preguntarle si hay algún país que sea modelo, que digamos, en este país, ustedes nos platican en el primer bloque, Brasil, Estados Unidos, un país en el cual a lo mejor México tendría que voltear para, sobre todo estamos iniciando el tema de acciones colectivas en nuestro sistema jurídico, a lo mejor en el cual podamos decir, mira, este es un buen modelo y que funciona adecuadamente. Mira, sin duda todos los modelos tienen sus pros y contras. Justamente en la redacción de la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles se evaluaron varios modelos. Yo personalmente creo que un modelo que ha sido eficiente y que es muy bueno es el de Canadá. Muy bien. Canadá, como tú sabes, algunas provincias tienen una tradición del derecho común o common law y otras del derecho romano-germánico, y al final de cuentas las provincias trataron de adoptar un sistema común mixto entre lo que sería el del common law, cuyo principal exponente sería los Estados Unidos, al tradicional o germano-románico, ¿no? Y bueno, tiene este procedimiento de certificación, es menos engorroso y más expedito que el procedimiento de certificación que se tiene en los Estados Unidos, por ejemplo, y ha resultado ser una legislación muy eficiente. Recientemente han existido muchos casos y muchas condenas, resoluciones muy efectivas en Canadá. De Brasil, pues adoptamos
las definiciones que hoy conocemos y que tenemos en nuestra legislación, pero Brasil, al no tener un procedimiento de certificación previo, ha tenido, debido a eso, ha tenido resoluciones que pues no alcanzan a ser efectivas, ¿no? Obviamente los Estados Unidos, bueno, es el país con un mayor número de acciones colectivas presentadas. Sí. También tenemos que ver que es una economía mucho más grande que la de México o que la de incluso Brasil, pero pues sin duda yo me quedaría con Canadá. ¿Con Canadá? Sí. ¿Qué le faltó a la reforma? Si pudiéramos así hacer una crítica constructiva sobre el tema de la reforma, ¿en qué nos quedamos cortos? ¿Cuáles fueron los aciertos? Porque también hay que reconocerlo. De entrada, el acierto es haber introducido el tema, ya con eso ganábamos, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles serían los principales aciertos y carencias de esta reforma? Ya, sin duda, una de las principales críticas es que, y es crítica y también de alguna manera podría ser una cuestión benévola de nuestras acciones colectivas, es que existe un tabulador sobre honorarios, ¿no? Entonces, lo que no existe en Estados Unidos, por ejemplo. Se incluyó este tabulador tratando de desincentivar que las acciones colectivas se usaran como un negocio malintencionado, que sucede en los Estados Unidos, donde existen condenas en donde los abogados se llevan millones de dólares y realmente las colectividades afectadas, pues su reparación es menor, es mínima, ¿no? Entonces, a efecto de evitar ese problema, se regularon en México, se tabularon los honorarios. Pero hay quien, y me parece que con cierta razón, dice que esos honorarios son muy bajos para la cantidad de trabajo que requiere representar y llevar y patrocinar una acción colectiva. Eso entonces, puede desincentivar. Claro, eso al final de cuentas es un desincentivo, y bueno, en una materia que está apenas iniciando, que busca consolidarse en nuestro sistema jurídico, pues creo que sí puede ser algo que afecte. Ahora, siempre es mejor tener la posibilidad de llevar acciones colectivas a los tribunales que sacarlas en la calle, ¿no? Claro, desde luego. Claro. Entonces, eso, yo creo que ahí tendría que el Estado de ayudarnos, ¿no? Para que estos tabuladores, pues, quedara a la libre competencia y que estas molestias colectivas pues agarren y tomen un cauce institucional, ¿no? Así es, y sobre todo ahora, ¿no?, que está iniciando el tema, me parece que sí es relevante que se generen incentivos buenos, ¿no? Yo no digo, de alguna manera sí es bueno limitar abusos, ¿no? Pero bueno, sí se tiene que pensar por el otro lado que las acciones colectivas, al ser un procedimiento masivo, implican mucho trabajo. Y un reto importante también, imagino que estará en las escuelas de Derecho, que tendrán que, de alguna u otra manera, en sus clases de procesal, entrarle de lleno a las clínicas de acciones colectivas para que el alumno rompa también estos paradigmas, ¿no? Claro, por supuesto. Es muy relevante difundir la materia, y qué mejor que hacerlo en las universidades, ¿no? Recientemente la Universidad Panamericana la introdujo en su programa, entiendo que otras universidades lo han hecho, pero vaya, no hay mejor difusión que la gente que está hoy en día estudiando conozca la materia, la conozca bien, sepa cómo ejercer y reclamar estos derechos colectivos, y yo creo que eso lo que va a generar obviamente será también que exista un amplio repertorio de jurisprudencias, de resoluciones que le vayan dando una mejor forma a este. Imagino que también en el tema del Poder Judicial tendrá que haber una mayor penetración a nivel de enseñanza, ¿no? También para que los jueces se vayan empapando. Así es. De hecho, hace 2 años el Instituto de la Judicatura Federal generó un diplomado, un seminario, y de ese diplomado y seminario pues se han generado escritos y vaya, de alguna manera sí se está avanzando, sí me parece que hay impulso de escuelas y de la judicatura, pero tiene que ser mayor, ¿no? Tiene que ser mayor, porque inclusive imagino que en la práctica profesional debe haber muy poca gente que le esté entrando a este asunto de las acciones colectivas, y ya veremos cómo se va desarrollando, ¿no? Claro, sí es poca, cada vez diría yo es más, ¿no? Hay abogados muy notables
que siguen escribiendo. Me parece que con el tiempo esta figura se va a desarrollar y se corregirán algunas cuestiones de la reforma. Digo, todo es perfectible, tiene sus bondades la reforma, sin duda ya la introducción de este mecanismo procesal ya es un gran avance en materia de acceso a la justicia y protección de derechos colectivos, pero bueno, habrá que hacer algunos ajustes que provoquen que haya más procedimientos. Claro. Desafortunadamente el tiempo es muy ingrato y aquí no podemos hacer una acción colectiva contra el tiempo, pero le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y que nos haya explicado con esta claridad un tema que pudiera ser muy complejo y que seguramente lo es, pero que con la explicación que nos ha dado me parece que nos ha ilustrado de manera muy panorámica el tema y que, bueno, se me quedan algunas preguntas en el tintero que creo son importantes, pero bueno, eso abrirá la puerta para poderlo invitar en otra ocasión a este programa. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Muchas gracias, Guillermo. Y a ustedes les agradecemos más que nos hayan seguido en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Gracias.